y de alguna otra forma cuidemos o sigamos todos los pasos de las medidas sanitarias para evitar cualquier tipo de rebrote. Mi nombre es Mirja Ceballos y para mí es un placer estar aquí con ustedes todos los sábados mandándole a ustedes la información que necesitan para las tomas acertadas bueno, y de que de alguna otra forma las pueden aplicar dentro de su empresa. Si estás escuchando por primera vez este programa, Capital Emprendedor es una de las empresas de Capital Bank y de alguna otra forma puedes acceder a las diferentes cuentas de Capital Bank y por supuesto al canal de YouTube donde están los podcasts de los programas anteriores. Revívelo, escúchalo, presta atención, anota cualquier recomendación que los expertos y los diferentes invitados han estado aquí participando en el programa y han compartido aquí con todos nosotros. Como siempre, tenemos un programa llenísimo de información, ilustrativo para todos ustedes y consultas abiertas en las cuales ustedes pueden acceder directamente llamando a las líneas telefónicas 378-2711, 12, 13 y 14 y también me puedes mandar los mensajes a mi WhatsApp 6620-0120. Hoy vamos a tocar dos temas muy importantes. Primero vamos a iniciar con el tema de aspectos laborables en tiempo de la reactivación económica. Vamos a estar hablando un poquito de contrato de trabajo y diferentes temas que de alguna otra forma usted, querido oyente, se va a sentir identificado con nosotros. Y en la segunda parte del programa vamos a estar resolviendo pues algunas dudas y preguntas más frecuentes que han hecho los queridos participantes de los diferentes encuentros Capital Bank. Entonces, vamos a iniciar con el tema aspectos laborables. Ya tenemos aquí con nosotros al señor Joel Cruz. Él es abogado, máster y coach certificado. Tiene más de 10 años de experiencia en el área laboral en grandes corporaciones del país y también creador de la ley del teletrabajo. Joel Cruz, bienvenido. Gracias por estar aquí en esta hora de Capital Emprendedor y te doy los buenos días. Hola, ¿cómo estás, Mirja? Buenos días. Buenos días, Antonio, y a todo el mundo que nos escucha el día de hoy. Por supuesto, nos escucha a nivel nacional e internacional también, para que sepan. Excelente. Si nada, no te sientas intimidado por eso. Mira, este tema de aspecto laboral de alguna otra forma ha repercutido directamente a las empresas y también a muchos colaboradores que se han sentido afectados por esta situación. Entonces, esta es una oportunidad para todo aquel que tiene alguna duda, alguna pregunta, la puede hacer de manera abierta a las líneas telefónicas 378-2711, 12, 13 y 14, y también puede escribir a mi WhatsApp 6620-0120. Entonces, quiero iniciar con una pregunta que de seguro salen muchas dudas y cuáles son las consultas laborables más comunes de los empresarios ahora con el tema de la reactivación económica, que mencioné hace poco que inició pues el 7 de septiembre, la apertura del tema de la construcción. Ahorita el 14 se libera los salvoconductos y más adelante van a estar abriendo los centros comerciales, las actividades independientes y demás. Entonces, ¿cuáles son esas consultas más frecuentes que tienen los empresarios ahorita con la reapertura de las diferentes actividades económicas? Bueno, mira, la verdad que son diversas, pero la que más se hace llegar información por parte de los empresarios, emprendedores, es una vez que se dé la apertura, ¿qué debo cumplir? O sea, ¿qué debo yo llenar en mi empresa para que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo permita que yo siga operando mi negocio de manera saludable de acuerdo a los estándares del COVID? Y entre esos yo siempre les recomiendo a los emprendedores a que por favor se asesoren con la creación del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional para la prevención del contagio del COVID. Ese es un ente sumamente importante en estos momentos, ya que sin la apertura de ese comité es posible que tu emprendimiento, tu negocio no pueda seguir operando. Vas a poder abrir unos días, pero apenas que te caiga el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y te consulte por eso y no lo tengas, va a ser uno de los temas que te van a obligar a ti a cumplir de manera inmediata para seguir operando. Y eso es muy básico y sencillo. Por ejemplo, tú deberías tener, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tienes en tu empresa, un grupo de personas que van a ser los encargados en verificar que todos los protocolos que estableció el MINSA y el Ministerio de Trabajo se estén cumpliendo. Un protocolo importante,
todo el mundo con su mascarilla, todo el mundo que tenga, si se toma la temperatura cuando se entra, que existan pediluvios a la entrada de los locales y los negocios, y que se lleve una bitácora de las personas que han sido infectadas, porque posiblemente se vayan a dar infecciones durante la jornada. Pero todo esto tiene que cumplir con un protocolo que es lo que MINSA ha establecido y es lo que las empresas tienen que cumplir como básico y único y principal para la apertura inmediata de su negocio. Perfecto. ¿Qué otras consultas han salido pues ahorita con el tiempo de la reapertura? Y antes de continuar, en ese comité, ¿qué dudas frecuentes tienen los mismos empresarios también? Porque de repente piensan que es algo muy costoso, que tengo que tener cierta cantidad de miembros que formen parte del comité. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que tienes específicamente en ese tema del comité de salud que deben establecer las diferentes empresas? Claro, uno de los puntos importantes es si ese comité es un comité que tiene que estar todos los días sentados y discutiendo. Y la verdad es que no. Lo que te exige la ley es que el comité establezca fechas de reuniones y que existan actas y que en esas actas se determinen los pasos a seguir a futuro y se dé el seguimiento para conocer qué está ocurriendo en la empresa, qué se cumple, qué no se cumple. E incluso para que por parte del empleador él diga, mira, yo sé que tenemos este proyecto, pero tengo esta alternativa y se tomen decisiones entre trabajadores y empresarios. Y yo creo que ese es un buen empate, un buen momento para que se nutra, se profundice, se cristalice esa relación entre el patrono o el trabajador y el empleador, el emprendedor también. ¿Por qué? Porque en este momento donde todos lo necesitamos, los trabajadores necesitan el empleo para poder cubrir con sus necesidades y el empleador necesita continuar con el negocio para también mantener la empleomanía y también para mantener su negocio andando. Y yo creo que este es un momento que nos ha dado el COVID, que muchas empresas lo han podido lograr en el país, felizmente, donde se han llegado a entendimientos o acuerdos que nunca en la historia, en las relaciones laborales, se había podido conseguir. Y es a razón de la unidad que se ha visto en este sentido. También importante que muchas empresas que tienen trabajadores ya organizados consultan es qué sucede si el sindicato se pone a hacer algún tipo de actitud negativa. Miren, Claro. lo que he podido tener experiencia en este momento, ningún sindicato, ninguna organización sindical está que no escuche, o sea, no, está abierta, están totalmente abiertos a recibir la retroalimentación del empleador y tratar de que se sostenga la fuente de trabajo. Así que este es un buen momento para que se hagan las conversaciones que se necesiten. Claro, y llevar una mediación totalmente balanceada, en donde ambas partes pueden ir ganar y ganar, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué otros tipos de consultas te hacen los empresarios, aparte del Comité de Salud, en temas de reactivación económica laborales? ¿Nos escuchas, Joel? Sí, se me fue un poquito la señal. Ok, ok. Seguimos entonces. ¿Qué otras consultas te han hecho los empresarios en este tiempo de reactivación económica? Correcto. Otro punto importante que hacen consultas es relativo a las suspensiones de contrato, relativo a las reducciones de jornada y también a las otras medidas que establece una ley que se aprobó en el mes de agosto, la ley 157 del 3 de agosto de 2020. Sobre todo porque esta ley, aunque muchas personas no lo consideran, yo creo que sí ha venido a preservar hasta cierto punto los empleos en el país. Porque si antes yo les compartía a los empresarios, si esta ley no se hubiese aprobado a esa fecha, a partir de agosto de este año hubiéramos tenido unas salidas masivas en todo el país de trabajadores a nivel nacional. Entonces esta ley lo que ha permitido es pues darle ese espacio o ese aire a los empresarios para que puedan ver cuál es el futuro de sus empresas y puedan desarrollar esos empleos del futuro, esos empleos, yo le llamo empleos post-COVID, que permitan que las empresas sean más dinámicas, más flexibles, que las empresas tengan la posibilidad de poder renegociar horarios de trabajo y poder ocupar a los trabajadores en las posiciones y los momentos donde más se necesiten. Porque esta ley permite a los empresarios a que puedan ir reactivando a medida de que se les permita laborar a los trabajadores en el momento, los meses que la economía le permita. Y sobre todo veo muy positivo que esta semana ya se elimine esa restricción por sexo de la movilidad de los panameños, porque como la economía es una rueda, esto va a permitir que esa rueda siga andando y se pueden dar incrementos en la cantidad de trabajadores que vayan a ser reactivados en el futuro.
Exactamente. Mencionaste el tema de la suspensión de contrato y otros temas. Específicamente, los empresarios que te preguntan cómo podemos cambiar el contrato de trabajo, no sé cómo de alguna otra forma puedo hacer una conversación con el colaborador y que esté bien establecido, porque ese es un tema muy amplio, pero para que seamos un poquito específicos en esos tres puntos que acabas de mencionar, dándonos ejemplos para que de alguna otra forma nuestros oyentes se sientan digamos, conectados y digan, oye, esto es lo que el abogado está diciendo, me parece bien, ¿no? Claro, relativo a la suspensión, lo que muchos empresarios están pues teniendo situación es que al momento de reactivar, ellos están tratando de decidir a qué posición yo reactivo y cuál puedo Por dejar hasta supuesto. cierto momento laborando nuevamente, sin evitar que la persona sienta, porque también este es un tema bastante subjetivo, que la persona sienta, oye, me están dejando de llamar porque yo soy hombre o porque yo soy dama o porque yo soy recepcionista. Entonces, lo que se le aconseja a los empresarios es, mira, tú tienes que analizar qué posiciones y qué cargos son fundamental para que tú comiences a trabajar. Y aquellas que no, tómate el tiempo y conversa con el trabajador y explícale. Yo creo que ahí está el cambio en esa mentalidad, la conversación, la apertura, que la persona sepa las razones y conozca el por qué. También he tenido temas de algunos empresarios pues que no saben qué hacer y el silencio es el peor enemigo en este momento. Hay que ser abiertos y conversar. Aparte de esto, lo que es la reducción de jornada, yo considero que es también un punto bien positivo. Y lo positivo es que en esta ley se ha podido regular hasta cuánto es el mínimo que se permite hacer la reducción de jornada. Y por consiguiente, al hacer esto, también ayuda al trabajador a que las empresas que tienen ellos algún tipo de acuerdo de pago, un préstamo, una hipoteca, conozcan pues la situación en la que se encuentra y también de alguna forma le mejoren esas cuotas que deben de pagarse. Para mí, si me consultas cuál sería la mejor situación para todos los trabajadores y empresarios, es que se puede así mantener hasta el diciembre, comience la ley, la reducción de la jornada de trabajo. Pero obviamente eso depende de la situación económica en la que se encuentra la empresa y no todas son iguales y no Por todas tienen supuesto. la misma solución. Por supuesto. 378-27-11-12-13-14 son nuestras líneas telefónicas. 6620-0120 por si quieres mandar alguna pregunta. Estamos conversando con Joel Cruz, él es abogado con más de 10 años de experiencia y por supuesto estamos hablando sobre el tema de las mayores consultas o dudas que pueden tener los diferentes empresarios en temas laborables ahorita que ya bueno, ya empezó lo que es la reactivación económica. Entonces, seguimos, ¿qué otras dudas o cuáles son las preguntas frecuentes que tienen pues los empresarios ahora con la reactivación económica y también cuáles son los reclamos que usualmente presentan los trabajadores con las afectaciones laborables como suspensiones de contrato, reducción de horas de jornada, despidos y demás, ¿no? Ahí yo creo que con eso tienes mucho que Sí. No, mira, la verdad es que los trabajadores, yo creo que tienen una situación bastante complicada en su mayoría. Si el empresario la tiene complicada, los trabajadores pues también claro, la tienen complicada. sí, Sobre todo porque en estos momentos lo que es la reducción de jornada, la suspensión de contrato, son medidas pues para tratar de que el empleo se mantenga en el tiempo, pero en la actualidad cómo yo me conservo mi trabajo, cómo yo conservo el ingreso que yo recibo en mi familia. Entonces, aquí lo interesante es que cuando me consultan algunos trabajadores, porque si bien es cierto, hay unos niveles de empresas que han se han visto afectadas, pero hay otras empresas que se han visto beneficiadas con esta pandemia también. uh Muchas -huh. empresas en el sector de la tecnología, muchas empresas como tipo call center, que están requiriendo personal. Me preguntan los trabajadores, oye, ¿yo puedo trabajar en estas empresas mientras estoy suspendido? Y mi recomendación es, sí lo puedes hacer, pero hay que leer tu contrato primero. Porque no Claro, todos los contratos son iguales y existen algunos contratos que establecen que el trabajador no puede laborar para ningún otro empleador por temas de confidencialidad. Entonces, pensemos un poco. Por ejemplo, un banco y hay una persona que trabaja en un área sensitiva de un banco. Si esa persona trabaja en un área que tiene información privilegiada del banco y está en una situación de suspensión del contrato, evidentemente esas confidencialidades que se mantengan van a ser complicadas que se puedan hacer en otros empleadores. Y así tú te vas en diferentes industrias, pero hay otras compañías, otras empresas, otros negocios que te ofrecen empleo que no son el mismo negocio que compite contigo y permite que estos trabajadores hagan ese tipo de servicio
y no dejen de recibir ingresos en sus hogares. Entonces, sí se puede laborar mientras que está suspendido. También me preguntan sobre la reducción de jornada de trabajo. Muchos preguntaban sobre la liquidación. Oye, mi liquidación, ¿cómo me la van a calcular? Si me la van a calcular de acuerdo a los meses de la pandemia o me van a calcular de acuerdo antes de la pandemia. Lo bueno es que la ley 157 ya establece el mecanismo, que van a ser los salarios antes de la pandemia. Y también hablaba mucho sobre el tema del momento de entregar la liquidación, porque evidentemente con el tiempo que hay con las empresas cerradas, por ejemplo, algunos restaurantes, algunos bares, discotecas, que ya van a más de 6, 7 meses de estar sin trabajar, evidentemente van a tener que tomar decisiones de personal. Y pues la ley 157 también establece y regula cómo debe ser el mecanismo. Y nuevamente, yo creo que el mecanismo se centra es en la conversación directa con el trabajador, tratar de llegar a los mejores entendimientos y que el trabajador comprenda la situación en la que se encuentra la empresa para que también se llegue a un punto medio y permita que los dos tengan una resolución de ganar-ganar. Exactamente. Lo que mencionaste sobre el tema de confidencialidad para algunos colaboradores va a ser un poco difícil porque igual tienen que buscar la forma de generar ingresos, pero me está diciendo que no puedo y entonces para ellos es una situación bastante crítica, ¿no? Claro, definitivo. Y sobre todo porque tú sabes que muchas empresas manejan información sensitiva de los clientes que ellos administran. Entonces, de Claro. repente la estrategia ahí pudiese ser, oye, no, de repente no trabajar para alguna empresa donde esa información pueda reducir. De repente hacer un emprendimiento. De repente hacer algún tipo de ingresos que sean pasivos, un alquiler de una renta. O sea, por ahí hay que buscar las alternativas para tratar de no incumplir con esto y que al momento que se te vuelva a retornar al trabajar, no exista pues una causal para poder terminar la relación de trabajo a razón de que violaste algo de lo pactado en tu contrato. Exactamente. Tenemos nuestras líneas abiertas 378-2711, 1213-14. Así que, Pinky, si la gente está llamando, por supuesto, tienen el micrófono activo para que puedan compartir con nosotros acá en este programa de Capital Emprendedor. Entonces, seguimos, Joel, ¿qué otros tipos de reclamos y consultas tienen también los empresarios y también los colaboradores en este tiempo de reactivación económica? Sí, mira, la verdad que los empresarios tienen bastantes consultas relativo a estos cambios constantes que se dan con las legislaciones de las movilidades, de las aperturas, de la cantidad de personas que pueden ingresar a los centros de trabajo, bueno, que antes en Panamá no existía la palabra aforo en las construcciones. Tenemos una llamada. Sí. Capital Emprendedor, buenos días. Muy buenos días. Yo quería hacerle unas consultas. ¿Cómo no? Si tengo teletrabajo, pero la empresa no utiliza el término, no hace. Ok, la empresa determina que no es teletrabajo donde nosotros estamos, pero el reglamento del ministerio indica que no podemos estar todos los empleados en el área de trabajo, solamente digamos un 20%, por lo cual obliga a los empleados a turnarse en las visitas a la oficina y lo otro se traslada a la casa en los días que no te toca. Entonces, no se determina teletrabajo, pero el ministerio obliga a que no tengamos todos administrativamente en la oficina. Y lo otro es qué pasa si me pasa un accidente en mi casa y el seguro determina que como no estás en teletrabajo, el seguro no cubre esa compensación porque no está en tu área de trabajo. Esas son mis dos consultas que quieres hacerle. Muchas gracias al oyente que acaba de llamar. ¿Qué podemos comentarle a esta persona, Joel? Bueno, mira, yo voy a separar las preguntas de él. Y lo primero es que teletrabajo, para que exista legalmente constituido, debe cumplirse con la ley 126 del 18 de febrero de 2020. ¿Qué quiere decir? Tiene que existir un contrato de teletrabajo, tiene que existir una adenda de trabajo para teletrabajo, donde se le da las condiciones básicas a ese teletrabajador en cumplir tanto en el lugar de trabajo donde va a desempeñar el teletrabajo y en temas de seguridad. Por lo tanto, ese contrato debe decir claramente a dónde él va a ejecutar el teletrabajo. Si lo va a ejecutar en su casa, si lo va a ejecutar en alguna
otra propiedad que la persona tenga, y con eso los efectos de los accidentes de trabajo se cumplen. Ahora, lo que dice el oyente es correcto. Las leyes de COVID, yo lo llamo así, en conjunto de leyes de COVID, establecen un máximo de 30% de trabajo en oficinas. Entonces, por eso esa misma ley dio las alternativas de, 1, teletrabajo, 2, trabajo en turno, que el trabajo en turno es, estás en tu casa esperando a que te llamen para que hagas una emergencia. Claro. Y también lo que es el trabajo formal con reducción de jornadas. Por ejemplo, si no puedes tener a todo el mundo de teletrabajo, lo que tú pudieses de repente hacer es ampliar tu horario de trabajo, cuestión de que no coincidan en algún momento la misma cantidad de personas que no te permita la ley. Entonces, a la final, con el teletrabajo hay que formalizarlo. Si te accidentas y no estás determinado como persona que ese es tu lugar de trabajo como teletrabajo, posiblemente el Seguro Social no te lo cubra. Sí, digo posiblemente porque falta que los análisis que se den digan otro dictamen. Pero lo importante aquí es tener claro si estás o no estás en teletrabajo. Ok, tengo otra pregunta de un oyente que escribió, dice, si hay alguna regla en cuanto a la antigüedad para reactivar contratos suspendidos o volver pues nuevamente a la jornada completa. Esto es algo que me están preguntando. Acá, esa es una pregunta, si me la puedes responder, entonces te tengo otra para que la responda. Claro. Mira, no hay una regla para esto. La regla que hay es las posiciones que se requieran para que la empresa se ejecute. Ahora, tampoco lo prohíbe la ley. Si el empresario decide, ¿sabes qué? Yo voy a reactivar, sí, las posiciones que son necesarias, pero también voy a tomar en cuenta la antigüedad de la persona, el tiempo de trabajo conmigo. Entonces, esas son, por decirlo así, conversaciones que debe tener el empresario con el trabajador para poder determinar esto, para poder determinar cómo será la política de reingreso. Pero la ley no te lo prohíbe, tampoco te lo regula. Lo mínimo es lo que tú necesitas para poder operar. Ok. Tengo otra pregunta. Dice, estatus de colaboradores para el tema de vacaciones. Si, por ejemplo, le tocó en el mes de julio o agosto y no laboró por tema de pandemia, ahorita que se reincorpora, ¿cuál es el procedimiento? Ok, muy buena pregunta. Esa también es una de las preguntas que más llegan en todos lados, las vacaciones. Mira, es que depende en qué situación tú te encuentras. Si estás en suspensión de contrato, la norma de suspensión de contrato y la norma de vacaciones establece que los meses que estuviste suspendidos no son computables como vacaciones. ¿Ok? Entonces, si yo tenía mis 11 meses ya de trabajo acumulados, yo debo tener en reserva un mes de vacación. Entonces, yo me pudiese haber ido de vacaciones al momento que se cumplan esos 11 meses trabajados o en algún momento de la suspensión en acuerdo con el empleador, realizar lo que es ese mes de vacación. Porque la ley te permitía revisar los fondos de vacaciones que tenían los trabajadores y enviarlos de vacaciones vencidas, actuales y adelantadas. Entonces, si ya tú tienes 6, 7 meses en suspensión de contrato y te tocaba en el mes de octubre tus vacaciones, si no tienes el acumulado, lastimosamente no te vas a poder ir porque no estás generando ese acumulado en tu fondo de vacaciones. Caso distinto si estás en la reducción de jornada, porque sí te mantienes trabajando, sí te mantienes generando ingresos. Entonces, la norma de vacaciones dice, por cada 11 meses trabajados, tienes el derecho a 30 días de vacaciones. Si tú cumples esos 11 meses, vas a tener el derecho de irte de vacaciones. Entonces, la próxima discusión, y esto lo digo porque hay criterios, como los abogados tienen un montón de criterios, la próxima discusión es, ok, estoy en reducción de jornada, ¿qué me tienes que pagar? Me tienes que pagar mi mes completo de vacaciones o el promedio de lo que yo he recibido. A mi criterio debe ser el promedio de lo que se ha recibido, aunque no está aclarado en el código, porque también el código dice que si es el último salario o el promedio de los últimos 11 meses. Entonces ahí tenemos que ver qué decisión o qué reglamentación el Ministerio de Trabajo puede dar en aclaración a estos conceptos, ¿no? Que son básicos e importantes para la relación de trabajo con el empresario y el trabajador. Porque si el empresario toma una decisión que a lo que es a su juicio, de acuerdo a la ley, puede que el trabajador no esté de acuerdo y eso cree algún tipo de conflicto. Definitivamente. 378-27-11-12-13-14 son nuestras líneas. 6620-0120 también
Estamos hablando con Joel Cruz, abogado, temas laborables en tiempo de reactivación económica. Y tengo otra pregunta por acá que me están haciendo. Déjame ver. No, dice que contestó, está satisfecho con la respuesta que le acaba de dar. Dice que no tiene ningún tipo de problema. Entonces, digamos, ¿qué pasa con el tema de las personas que están en licencias, las personas que están embarazadas? Eso también es importante. ¿Qué pasa? ¿Qué el empresario debe hacer con ese tipo de colaboradores? Sí, mira, y es una posición bastante complicada. Mira, yo he tenido experiencia con diferentes compañías que toman decisiones diversas y todo depende de la capacidad económica de la empresa, ¿no? Hay empresas que, pues, lastimosamente han enviado en suspensión de contrato a personas que estén embarazadas y Sí. todo lo demás. Hay también empresas que han decidido, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer una reducción de jornada aunque no esté generando ingresos y le pagan por lo menos la mitad del salario hasta que se vaya de licencia. Y hay empresas que deciden, ¿sabes qué? Yo no voy a suspenderla, le voy a pagar su 100% del salario hasta que se vaya de licencia. Los últimos dos casos son bastante importantes porque permiten que la persona cumpla con lo que establece la Caja del Seguro Social para tomar su licencia de maternidad a la final, cuando se tiene que retirar a su licencia por efectos del nacimiento de su niño. Entonces, en este punto, lo que la ley establece es que se puede hacer las reducciones, se puede hacer la reducción de jornada y la suspensión. Sí, lo que también dice la ley 157 es que establece que al momento que tú apliques la suspensión, se extiende el periodo de la licencia de maternidad. ¿Qué quiere decir? Yo divido la licencia de maternidad en dos fases, ¿no? Cuando está la mujer embarazada, que es la primera fase, los 9 meses, y después cuando retorna la licencia, que por ley, cuando tú retornas de tu licencia de maternidad, tienes un año de fuero de maternidad. Entonces dice la ley, ok, tú la suspendiste en ese año el fuero de maternidad, lo que tú vas a hacer es que ese tiempo que está suspendido se va a extender para cuando regrese a trabajar. Es decir, si te suspendieron 4 meses, cuando tú regresas a la suspensión, tienes 4 meses después del año con tu fuero de maternidad. Entonces, eso es lo que ha podido hacer la ley en este sentido. Ok, perfecto. Algunas recomendaciones. Otra pregunta, el tema de los contratos en el tema de la reactivación económica, ¿cómo se maneja eso? ¿Hay que hacer algún cambio para que el colaborador vuelva a ingresar a la actividad económica? ¿Cómo se maneja eso? Sí, eso es bien básico. El Ministerio de Trabajo hábilmente ha habilitado por medios digitales en su página web un link donde tú llenas y completas un formulario estableciendo qué trabajadores tú vas a reactivar en tu empresa. Entonces, tú debes llenar ese formulario que te baja en un Excel, tú vas y lo llenas, le subes la información al Ministerio de Trabajo y le comunicas quiénes son los trabajadores que van a ser reactivados. Eso inmediatamente le llega al Ministerio de Trabajo, quien una vez recibe esa información comunica a las otras entidades que se encargan de pagarle lo que son el bono solidario a los trabajadores en su cédula y todo lo demás. Y eso ayuda pues a reducir la cantidad de personas que dependan de este bono y de repente a ingresar a personas que por razón de las suspensiones de las actividades hayan tenido que caer en suspensión de contrato en estos momentos. Recomendaciones en este tema pues de laboral para aquellas empresas que están en esta fase de reactivación económica. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué deben hacer? Algunas oportunidades de mejora, algo que has visto que de repente no estás muy de acuerdo, para que nos compartas tu opinión y tus recomendaciones también. Mira, yo te puedo compartir que el consejo que le doy a todos los empresarios que me consultan, amigos y conocidos y personas que pues conozco por el efecto del negocio de abogado, es que no terminen o no corten los lazos de comunicación. O sea, agoten todo lo que puedan en comunicación. Hablen con sus trabajadores, compártale la realidad de su empresa. Yo no he conocido trabajador que no conozca las realidades y que no aprecie esa apertura que le da su jefe inmediato. Porque en este momento las dos partes están vulnerables. Las dos partes tienen limitaciones, las dos partes tienen recursos limitados. Entonces, lo mejor es que esa comunicación se dé directa, no por intermediarios. Si es posible y está en las capacidades de tiempo y espacio,
oiga, una reunioncita por Zoom, una llamada por WhatsApp. Yo he conocido de empresarios que han llamado uno a uno a todos sus trabajadores y le han explicado la situación de su empresa, para que conozcan y se sientan también atendidos, porque las dos partes están sufriendo. Yo no estoy muy de acuerdo con eso que dicen de que no, que el que más ha llevado el problema ha sido un sector de la población. No, yo creo que ambas partes están en esta situación golpeadas, porque independientemente de que muchos trabajadores no tienen los ingresos, hay bastantes empresarios que tienen deudas importantes a razón de la pandemia. Y no hablemos de los arrendamientos, que no son baratos. Entonces, yo considero que la conversación directa es la mejor estrategia en estos momentos para evitar lo que le llamamos el telefonito roto. No, que a mí me llamó y me dijo esto. Eso es lo que hay que evitar en estos momentos. Y la incertidumbre lo que hace que ese espacio de información lo llenan con dudas y con cualquier tipo de chismes e invenciones, que al final lo que trae es un resquebrajamiento de la relación laboral con los empresarios. Yo pienso que a partir de este momento el Código de Trabajo va a sufrir cambios importantes, muy importantes. Entonces, eso va a ser un debate muy intenso, digamos, tanto la parte gubernamental, la parte privada, y ustedes como abogado también forman un papel muy importante en el Código de Trabajo, o sea, la interpretación y todo lo que se lleva a cabo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Mirja, y sobre todo te digo, cuando hicimos la idea de presentar la ley de teletrabajo, lo hicimos en casi un año, exactamente un día como hoy estábamos nosotros en la Asamblea haciendo la exposición a los diputados de por qué era necesario el teletrabajo. Y te quiero decir una cosa, lo pensamos por un aporte como panameño a la sociedad, pero en este momento nos dimos cuenta que si no hubiésemos tenido esa ley aprobada en febrero, hubiese sido un caos total la implementación de lo que era el teletrabajo en el país, porque se estaba haciendo, pero se estaba haciendo a las regulaciones de cada empresa, a su criterio, y no un tema único. Entonces yo creo que aquí tenemos que comenzar ya a pensar en el trabajo del futuro. Nuestro Código de Trabajo es de 1972, que bien mal hecho o mal hecho o súper bien hecho, es un Código de Trabajo que tiene sus grandes virtudes y también tiene sus mejoras en ese sentido. Yo te puedo decir una sola cosa y le invito a todos los empresarios que te escuchan a que se sienten a ver. Hay un video que está en Netflix, disculpa la propaganda a esa empresa, pero se llama ¿Dónde invadir ahora? Por Michael Moore. En inglés se llama Where to Invade Next. Es un video donde el señor hace unas equiparaciones entre las legislaciones laborales de los Estados Unidos con diferentes países en Europa y en América Latina. No ha llegado a Panamá, pero si hubiese llegado a Panamá se hubiera dado cuenta de que hace 50 años tenemos el derecho de 30 días de vacaciones, cuando en el mundo hay países que no tienen derecho a vacaciones, hay países que tienen una semana, 2 semanas. 15 días. Yo conozco amigos que nada más tienen, en el año nada más tienen 15 días de vacaciones. Así mismo es. Y yo creo que ese es un logro que se dio en el 72, una visión de tiempo de vacaciones que ahora estos países están viendo cómo hacen para que las empresas conozcan y sepan que es lo mejor para el esparcimiento físico y social del trabajador. Entonces, así como estas cosas que son buenísimas de nuestro código, que muchos países pueden copiarse, y invito a que vean ese documental, hay cosas que Panamá también tiene que comenzar a regular, como por ejemplo el trabajo digital. Y esto lo saco porque es uno de los temas que me gustaría en algún momento poder desarrollarlo con algún diputado, con alguna persona. Hay trabajadores digitales, hay empresas digitales que necesitan tener las reglas claras. Creo que le dicen trabajadores autónomos, si no me equivoco. Correcto. Trabajadores autónomos se les dice ahorita. Pero bueno, gracias Joel, de verdad, por el tiempo dedicado. Te invito a que te quedes igualmente en la cabina virtual, aquí en Capital Emprendedor. Seguimos entonces, ni siquiera me voy a corte comercial. Vamos con el segundo tema. Tenemos a Antonio González, gerente de Capital Emprendedor, que va a ser, digamos, va a exponer las diferentes preguntas y consultas de las personas que han participado en los encuentros virtuales que ha realizado Capital BAM desde que inició la pandemia. Es una recopilación de toda esta información, correo electrónico, chat, encuestas y demás. Entonces, Antonio, buenos días, te doy la bienvenida al programa de Capital Emprendedor. E iniciamos con una pregunta que tengo aquí,
que de alguna otra forma muchos emprendedores y empresarios se hacen, ¿no? ¿Qué es el balance general y para qué sirve? Muy buenos días, Mirja. Muchas gracias por conducir este programa. Este es un segmento especial que estamos sacando en Capital Emprendedor porque pues ahora ha habido una democratización de la educación. Tenemos muchos eventos virtuales, actividades virtuales, seminarios gratis, cursos gratis. Y esto trae pues un sinnúmero de beneficios para todas las personas en general y para los empresarios. Trae algunos temas, por ejemplo, como que en una misma sala, en una misma capacitación, un mismo evento, estén empresarios de diferentes niveles de conocimientos, con diferentes niveles de experiencia, y pues que algunas personas dominen los conocimientos, pero otras queden con muchas dudas de los seminarios que se están brindando. Por otro lado, también tenemos el encuentro de generaciones. Tenemos empresarios muy conservadores, de muchos años de experiencia, que coinciden en un ambiente de formación con empresarios muy jóvenes que están empezando emprendimientos, que vienen con otra concepción del mundo de los negocios muy diferente. Y pues empieza a haber este cruce de preguntas. Nosotros en Capital Emprendedor de Capital Bank, pues somos como una especie de radar. Lo es también en tu programa. En tu programa llegan muchas dudas, muchas preguntas, muchas inquietudes. Y de igual forma, pues la interacción misma del banco con otros empresarios, nosotros recopilamos todo esto, desde correos, blogs, preguntas que llegan al sitio web, al canal de YouTube, los correos que nos escriben directamente y las preguntas que hacen en nuestro evento de Encuentros Capital, que lo hacemos toda la semana. Entonces esto hace que tengamos un cúmulo de preguntas, de dudas que nos llegan, pues y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos la tarea de contestar esas preguntas que son muy frecuentes, muy recurrentes, desde una forma didáctica. No son las respuestas que pensamos plantear, no son respuestas con todo el tecnicismo o el rigor disciplinario, sino que tienen, pues, perdón, tienen ese componente más que nada didáctico, que sirva de orientación y que de ahí las personas pues puedan aprender algo de forma sencilla y buscar otros medios, otras herramientas para profundizar sobre los temas. Así que bueno, esta es la idea que vamos a estar impulsando en los siguientes programas. Para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, Capital Emprendedor, una empresa sociedad de Capital Bank, con su programa Capital Emprendedor, donde nosotros nos dedicamos pues a la difusión de información, a la educación de emprendedores y empresarios en Panamá. Y como dijo Mirja, pues también nos encontramos a nivel internacional a través de las plataformas digitales y los enlaces con Radio Panamá. Bien, revisando la pregunta, pues, ¿qué es el balance general? Es una pregunta que llega mucho porque hemos tenido seminarios y encuentros donde se hablan de los estados financieros o se habla de la importancia de poder mostrar tu situación financiera para conseguir fondos, para conseguir un crédito, para buscar un socio que quiera conocer la situación financiera de tu empresa y saber pues si se mete a hacer un negocio contigo o no se mete a hacer un negocio contigo. Entonces, el balance general es un reporte financiero donde se describe en valores la situación o el estado de una empresa. Como mencioné, no vamos a entrar en el rigor técnico, metodológico, pero el balance general de un estado financiero está regulado internacionalmente, su estructura y su composición, por lo que llamamos las NIF, las famosas NIF o las normas de información financiera a nivel internacional. Es decir, un balance general, un estado financiero debe tener la misma estructura, podría tener la misma estructura en cualquier parte del mundo. El nivel de detalle va a depender obviamente de la madurez de la empresa, el grado de complejidad de las operaciones de la empresa, pero la estructura, digamos, básica, pues se mantiene en cuanto a cómo se describe. El balance general, o la palabra balance, viene precisamente de balance. La etimología o la descripción de esta palabra es que, imagínense que usted tiene una balanza, ¿verdad? Usted tiene una balanza y que usted debe tener esa balanza con igual peso de un lado e igual peso del otro. Es decir, el balance general obedece a un criterio de que tiene que estar, valga la redundancia, balanceado. Es decir, un valor descrito en una parte del estado financiero, en este caso el balance general, debe mantener igual
ponderación numérica dentro de otra parte. Bien, las partes básicas del balance general de este estado financiero son lo que conocemos como el activo, el pasivo y el capital. De aquí sale la famosa ecuación del balance general que dice que el activo, o sea, todo lo que posee la empresa, todos los derechos que posee la empresa, ¿verdad?, es igual a la sumatoria de los pasivos y la sumatoria de el capital. Entonces, esto es como lo que conocemos comúnmente como la ecuación del balance general. Sí, entonces un balance general es un informe que se hace por escrito, puede ser físicamente, puede ser en formato digital, pero es un informe escrito donde debe, como información básica, contener el nombre de la empresa o la institución la cual está reportando ese balance general. Y, importante, el periodo, ¿verdad? El balance general es un reporte financiero situacional, es de un momento en particular, es estático, de alguna forma es estático, y debe incluir pues el periodo en el cual se está haciendo los cálculos de este balance general. Usualmente se describe un balance general con el periodo de un año, sin embargo uno puede hacer balances generales pues, periódicos, quincenales, mensuales, dependiendo la utilidad que le quiera dar. Pero usualmente, pues para efectos contables hablamos de un periodo de un año. Ahí, ahí recomendaría que aquellos empresarios que nos escuchan, que traten de hacer su balance general, un estado cortos, por lo menos de 3 a 6 meses, para detectar la situación actual de la empresa y no esperar al año para tomar una decisión, porque eso de alguna otra forma se mezcla con la declaración de renta y otros factores. Pero bueno, va a depender de cada empresa, la actividad que están realizando y por supuesto los reportes que le tienes que entregar a los socios, a los inversionistas. Sí, muy importante lo que has mencionado porque precisamente en el ambiente de pandemia que estamos viviendo, pues los cambios en las empresas están surgiendo de forma continua e importante. Entonces, como mencioné, pues contable, a nivel contable o a nivel fiscal, pues hablamos de un periodo de un año donde usualmente se plantea, pero pues es importante que usted conozca los números de su empresa y que usted, dependiendo la complejidad, los cambios con que ocurre, pues usted pueda revisar cómo está el estado de su situación en la empresa en momentos periódicos y no esperar, como dice Mirja, pues a un año esperar a ver cómo está la situación de mi negocio. Entonces sí es importante que, a pesar de que para efectos fiscales, contables o efectos formales se constituye en base a un año, pues yo periódicamente esté haciendo una medición. Imagínense que los estados financieros, en este caso el balance general, en otros casos el estado de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de efectivo, son como el tablero de un carro, ¿verdad? Hay cosas que usted puede verlas periódicamente, de vez en cuando, pero hay cosas en las cuales usted tiene que estar pendiente frecuentemente, ¿verdad? Dependiendo cuánto kilometraje o cuánto usted esté conduciendo. Entonces, este tablero, en el caso de un carro, le permite a usted saber las condiciones de control, de manejo, de estabilidad, de uso del carro y le permite a usted tomar decisiones sobre ese carro de mantenimiento, de combustible, de parada, ¿verdad? En el mismo caso ocurre con los estados financieros. Son como su monitor del negocio, su monitor financiero del negocio, los cuales usted debe revisar periódicamente, ¿verdad? Para evitar sorpresas y para saber, pues, estar anuentes al estado financiero de su empresa. Es importante que, obviamente, cuando un emprendedor está empezando es un todólogo, le toca hacer todo. En el programa pasado se hizo una recomendación importante y es contar, por un lado, con un abogado de confianza y por otro lado con un contador de confianza. Es importante que, a pesar de que estos profesionales pues se encargan de la parte del detalle, de la minuciosidad de estas asesorías tipo legal, tipo contable en este caso, pues que nosotros como emprendedores, como empresarios, conozcamos de forma básica, mejor si lo conocemos a detalle, pero por lo menos que tengamos el nivel para poder conversar con nuestro contador y que sepamos pues en un momento dado qué nos está diciendo ese balance general o poder hacer preguntas adecuadas o entender lo que estamos hablando con nuestro contador. Entonces, bien, entonces, continuando con la descripción del balance general, el balance general, pues, mencioné es lo que una empresa o un estado de lo que la empresa tiene en un momento en particular.
Se compone del activo, ¿verdad? Es, como mencioné, todo lo que la empresa tiene a su derecho, todo sobre lo que la empresa tiene propiedad. Del pasivo, que son todas las obligaciones financieras de corto, mediano, largo plazo, las obligaciones que tenemos con proveedores de nuestros servicios o proveedores de los insumos que tienen nuestro negocio. Y por otro lado, el pasivo también está compuesto por las obligaciones financieras de largo, mediano plazo, o sea, préstamos como tal, o créditos como tal que pedimos a una institución financiera. Y por último está el capital, que matemáticamente es la diferencia pues, del activo menos el pasivo, es decir, todo lo que la empresa tiene menos todo lo que la empresa adeuda o debe. Esto es lo que llamamos el capital neto, y es ya como el resumen, los resultados de la situación patrimonial. Entonces, la importancia de conocer estos números es porque podemos tomar decisiones, ¿verdad?, financieras de nuestro negocio, saber qué tan endeudados estamos, o nos permite también saber qué tan preparados estamos para cubrir nuestras deudas o nuestras obligaciones de corto plazo o nuestras deudas de largo plazo, la relación que hay entre el nivel de deuda y los activos que tiene la empresa. Entonces, es un estado financiero que nos va a permitir saber el estado de la empresa para tomar decisiones futuras, ¿verdad? No solamente a nivel, pues, digamos, de las operaciones regulares. Muchas veces cuando estás buscando un socio, te pide tus estados financieros, a ver cómo es la salud financiera, el estado financiero de la empresa, y entre ellos el balance general. Hablábamos hace un rato de la dualidad de la composición, ¿verdad?, en cuanto a los valores del estado del balance general. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con esto? El balance general debe haber una sumatoria o de iguales valores en todo lo que es el activo, y debe haber una igual sumatoria o equivalente en la sumatoria del pasivo con el capital. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, yo adquiero, en este caso, capital de un socio, me asocié con alguien o decidí de mi propio bolsillo meter dinero a la empresa. Entonces eso es parte del patrimonio, es lo que yo tengo de forma efectiva, ¿verdad?, que inyecto como capital a la empresa. Entonces, yo inyecto $50,000, $5,000, $1,000 a mi empresa, ¿verdad? Eso entra dentro de la parte del capital, pero también eso queda depositado en una cuenta bancaria, las cuales pertenecen al lado de los activos, ¿verdad? Por otro lado, por ejemplo, si yo adquiero un carro a préstamo con crédito, yo obtengo un valor de un auto por $1,000, pero también tengo una deuda por $1,000. Entonces, del lado de los pasivos voy a tener un pasivo de $1,000, y del lado de los activos voy a tener también un activo de $1,000. Es decir, el carro, el valor del carro, pero también la deuda que contraje a razón del carro, pues tiene que estar impresa, tiene que estar descrita dentro de el balance general. Bien, vamos a ver entonces en detalle los activos, el lado de los activos, ¿verdad? Los activos usualmente se describen como los activos circulantes o los activos corrientes, ¿verdad? Esto obedece al criterio de que primero vamos a describir todos aquellos activos que son fáciles o tienen un estado de volver fácilmente líquidos, ¿verdad? Como lo es la caja del negocio, el dinero que hay en la caja del negocio, los depósitos que tenemos en el banco, los inventarios de mercancía, por ejemplo, son activos que a razón de la operación del negocio rápidamente o razonablemente podemos volver líquido a través de la venta de ese inventario de mercancías. Las cuentas por cobrar a favor de la empresa también, ¿verdad? Si dentro del periodo que tengamos establecidos para cobrar estas cuentas, están descritas pues como algo que podemos volver líquido prontamente. Entonces, esto es un ejemplo rápido, por ejemplo, de lo que puede estar incluido dentro del activo circulante o el llamado activo corriente. Nuevamente, cajas, lo que tenemos disponible en la caja del negocio, lo que tenemos en el banco o depósitos por hacer en el banco, el inventario de mercancía, las cuentas por cobrar, entre otras más. Dependiendo de la complejidad del negocio, pues obviamente van a haber mucho más nivel de detalle. Por otro lado, los activos también están compuestos por el valor monetario de lo que llamamos los activos
fijos, que componen principalmente todos los bienes raíces, edificios, oficinas, todo lo que le pertenece a la empresa en cuanto a bienes raíces, el mobiliario de este negocio, todo lo que es el mobiliario como tal de las oficinas, de la planta, de la fábrica, y por otro lado los equipos de trabajo. Son usualmente lo que anotamos, los valores de esto, la sumatoria de estos valores, lo que anotamos en los activos fijos. Se dice que un activo fijo usualmente no va a transformarse en efectivo dentro de un año, y por otro lado no es la intención, no es la intención de la empresa vender estos activos, ¿verdad? Porque usualmente son el edificio, vienen las oficinas, bienes raíces, el mobiliario y el equipo de trabajo. Bien, por otro lado están los pasivos. Disculpen, antes de pasar a los pasivos, al final debemos registrar el total de activos, ¿verdad? Que sería la sumatoria del activo circulante o corriente y la sumatoria de los activos fijos. Esto da como resultado total el total de activos. Bien, los pasivos son aquellas, está dentro de lo que la empresa le pertenece, pero son aquellas deudas, ¿verdad? Y también se describen a nivel de pasivo circulante o pasivo corriente, son aquellas obligaciones que tenemos con proveedores o cuentas por pagar que tenemos, ¿verdad? Y que usualmente decimos que la vamos a pagar dentro del ciclo de negocio de la empresa, 30 días, 15 días, 90 días, 120 días. O sea, son obligaciones que pues, tenemos que pagarlas dentro de un corto plazo. Por otro lado están los pasivos de largo plazo, como usualmente ocurre con los créditos o los préstamos que pedimos a una institución financiera. Entonces, esto se suma, los pasivos circulantes o de corto plazo, más los pasivos de largo plazo, o los pasivos fijos, que a veces llamamos, y hacen la gran sumatoria del pasivo, del total de pasivo. Y finalmente está el capital, donde podemos obtener principalmente, obviamente el nivel de detalle va a depender de la complejidad de la empresa, pero a nivel de capital siempre resalta el capital social, o sea, el aporte de los accionistas, y el resultado del negocio, es decir, la utilidad neta a razón de las ventas del negocio que se obtiene. Esto se suma y se obtiene el total de capital. Entonces, al final, la sumatoria del pasivo, del total de pasivo, más el total de capital, debería dar de forma equivalente igual el total de activos de la empresa. Bien, esto es una... Así, Miriam. Sí, no, sí, es que simplemente iba a decir pues un detalle de lo que contiene el balance general, un estado muy importante que tienes que llevar como emprendedor y empresario en orden, de manera transparente, porque te ayuda pues a las tomas de decisiones, y al final esa información la puedes utilizar para elaborar un plan de negocios. La utilizas para un plan de negocios. Entonces, para que nos comentes un poco, Antonio, sobre el plan de negocios, o ibas a enfatizar un poquito más sobre el balance general. No, sí, vamos a dejar aquí la explicación del balance general. Más adelante podemos entrar en detalle. La idea hoy era entrar en una explicación nuevamente básica, no rigurosa, no técnica, una explicación básica pues, de lo que es el balance general. Importante, Mirja, lo que has mencionado, porque es la otra pregunta que usualmente tenemos, y es, por ejemplo, ¿qué es el plan de negocios? Primero porque hay muchos, en el producto de la pandemia, pues hay muchos emprendedores que están con esa idea de emprender. Hay unos que son emprendimientos muy sencillos, pues lo hacen de forma muy sencilla. Quiero vender dulces en casa, quiero poner una tiendita de verduras en casa, y lo emprende de esa forma. Pero hay emprendedores que quieren hacerlo desde el inicio un poco más formal, con mucho más detalle y mucha más claridad de cómo van a emprender ese negocio. Entonces, el plan de negocios es la siguiente pregunta que recurrentemente nos hacen. Básicamente, el plan de negocio es una descripción detallada, ¿verdad?, de cómo está constituida la empresa, qué servicios ofrecen, cómo es su constitución como tal, cuáles son su propuesta de valor. Por ejemplo, ahora vamos a ver en detalle, pero es básicamente un documento escrito que detalla cómo opera la empresa, cómo agrega valor, cómo hace el cobro de esos servicios, cómo plantea financiarse, ¿verdad? Y cómo son las operaciones de la empresa. Entonces,
Por otro lado, siendo un documento escrito, ¿verdad? Este es como la receta de tu negocio. Es importante que este documento, aun cuando esté planteado con tal claridad para mostrarlo, que sea un documento que se guarde con mucho celo, porque es la receta secreta de tu negocio. Este documento usualmente es solicitado por instituciones financieras, especialmente cuando van a dar capital semilla, o por socios, por ejemplo, que tú quieres buscar y vas a plantearle tu idea de negocio y tú quieres mostrar con claridad, o este socio desea ver con claridad en qué negocio se está metiendo o dónde va a poner el capital en esa empresa, ¿sí? Entonces es importante, de aquí también la importancia de contar con un abogado de confianza. Muchas veces en este proceso de dar a conocer el plan de negocios donde ocurre el robo de ideas, ¿verdad? Entonces es importante que protejamos las ideas, las marcas, las identidades de las empresas, ¿verdad? Y que hagamos los debidos registros de propiedad intelectual o derecho industrial, dependiendo el caso que aplique, si es una invención, un software como tal. Sí, quería agregar porque ya son las 8:58 de la mañana y quería agregar sobre el plan de negocios. Yo lo veo para todas las personas que nos están escuchando, el negocio que tú quieres tener a futuro. Cuando realices tu plan de negocio, ya sea un determinado tiempo, estipúlalo por 1 o 5 años y de alguna otra forma vas revisándolo cada cierto periodo para hacer después las adecuaciones y las modificaciones para que sea una idea y que tu emprendimiento sea exitoso. Correcto. Y gracias por tocar ese punto. Aprovecho para hacer un anuncio. El próximo jueves 17, de 5 de la tarde a 6:30, vamos a estar en nuestro Encuentro Capital número 15. Los Reencuentros Capital son nuestros encuentros virtuales, liderados por el presidente del banco, de la Junta Directiva del banco, el señor Moisés Cohen, donde hace una invitación a empresarios pues, que tengan amplia experiencia, pero también la vocación de compartir sus conocimientos para que los empresarios y emprendedores y también colaboradores pues, puedan enfrentar de la mejor forma esta situación y la reactivación económica. El tema de la siguiente semana es el agilismo en entornos de emprendimiento e innovación. ¿Por qué es importante esto? ¿Verdad? Usualmente un plan de negocios lo hacemos con una proyección mediana larga, ¿verdad? Sin embargo, el ambiente de pandemia es tan incierto que necesitamos de metodologías ágiles o de formas ágiles, ¿verdad? En las cuales nosotros podamos crear empresas, crear productos, ¿verdad? De una forma que el proceso sea fácil y por otro lado que la entrega del producto al cliente o el servicio sea fácil, sea ágil, si hay que tomar decisiones, el negocio esté constituido de una forma que los procesos, la toma de decisiones, la forma de pensar del negocio pues tenga agilidad. Y para eso hay metodologías, hay estándares, hay certificaciones. Y la siguiente semana va a tratar sobre la filosofía ágil, o sea, cómo los negocios pueden adoptar una filosofía ágil y pues hacer y operar sus negocios en forma que puedan tomar decisiones y entrega de productos rápidamente ante un ambiente pues tan cambiante y exigente como lo está haciendo más ahora con el COVID. Entonces, regresando al plan de negocios, el plan de negocios también puede estar exigido por instituciones financieras como AMPIME. Y ya para terminar, pues algunos de los componentes del plan de negocios son el resumen ejecutivo de la empresa o la descripción más básica de la empresa, la definición del impacto, el plan operativo, cómo va a funcionar esa empresa, la definición del plan financiero, cómo va a financiarse, cómo va a obtener la finanza del negocio, la organización, la parte de recursos humanos, la estructura humana que va a dar forma y operación a ese negocio, y por otro lado, pues la definición del plan de mercadeo y ventas, cómo se van a dar a conocer los productos y servicios y cómo va a ser el proceso de ventas de los productos y servicios. Perfecto, son las 9 de la mañana en punto. Ya saben, la cita de Capital Emprendedor el próximo sábado, en este mismo horario, por la misma frecuencia, Radio Panamá 94.5 FM, las otras frecuencias a nivel provincias centrales, Chiriquí a nivel internacional. Siga pues las cuentas de Capital Bank, ahí está todos los podcasts de los diferentes programas y también los diferentes encuentros Capital Bank. Son las 9 de la mañana en punto, entonces ya Pinky me está poniendo la música. Gracias Antonio, gracias Joel. Entonces nos vemos el próximo fin de semana aquí en Capital Emprendedor y recuerde, quédese en casa, cuídese, lávese las manos, utilice gel alcoholada, utilice las mascarillas, ya
viene la reactivación económica y lo más importante para nosotros es su salud. Excelente fin de semana, que Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, gracias. Nos vemos, gracias por todo. Chao.